Dorothy hizo una mueca de dolor mientras se cepillaba el enmarañado pelo castaño. Sus finos dedos tanteaban el pequeño chichón de la nuca, secuela de la conversación de anoche con su marido. Verres nunca la había golpeado en la cara, una decisión inteligente. Los moratones de su cuerpo podían ocultarse con la ropa, pero su cara siempre estaba a la vista. En el amplio cuarto de baño de su casa del norte de Fort Worth, Bronwyn escrutó su reflejo. A sus 37 años seguía siendo atractiva, a pesar del cansancio que persistía en las comisuras de sus ojos verdes. Terminando su ritual matutino, se aplicó cuidadosamente la base de maquillaje, ocultando los signos de la falta de sueño. «Bronwyn, ¿dónde está mi desayuno?», sonó la exigente voz de su suegra desde la cocina del piso de abajo. Thelma Knightley se había mudado hacía 5 años, tras la muerte de su marido, y había convertido la vida de Bronwyn en un infierno. Como si Beres y sus rabietas no fueran suficientes. «Ya voy, Thelma», dijo Bronwyn, arreglándose apresuradamente el pelo en un moño. Mientras bajaba las escaleras, repetía mentalmente la fórmula del equilibrio redox electrónico para el proceso de reforma en el que había estado trabajando las últimas semanas. Le ayudaba a mantener la calma. Los procesos químicos eran claros y lógicos, a diferencia de los humanos. «Por fin te dignas a aparecer», resopló Thelma, sentada a la mesa del comedor con una bata de seda del color del vino Borgoña. Verres ya se había marchado. Dijo que trabajaba hasta tarde. Bueno, eso significaba unas horas de relativa libertad. Verres era el abogado principal de un gran bufete y se enorgullecía de su capacidad para mantener a su familia. Era su frase favorita durante las discusiones. «Yo os mantengo y vosotros no sabéis ni hacer un huevo decente». «He hecho café», dijo Bronwyn, intentando mantener la voz neutra. «Está demasiado fuerte», refunfuñó Thelma, tomando un sorbo. «En las casas decentes, las anfitrionas saben hacer café». Bronwyn guardó silencio. Tenía un doctorado en ingeniería química. Podría hablar del proceso de extracción de la cafeína a nivel molecular, pero eso difícilmente impresionaría a Thelma. «Esta noche he quedado con mis amigas en el club», anunció su suegra, estudiando su perfecta manicura. «No me esperes para cenar, eran buenas noticias». Un día sin Thelma significaba una oportunidad para trabajar en un nuevo proyecto. Bronwyn contó mentalmente el tiempo. 6 horas de relativa libertad. «Limpiaré un poco y quizá vaya a la biblioteca», dijo con cautela. Thelma resopló despectivamente. «Siempre estás trasteando con los libros. ¿De qué sirve tu educación? Podrías buscarte un trabajo y ayudar a Verres en lugar de estar sentada a su espalda». Lo irónico de la situación era que Bronwyn sí tenía trabajo. Llevaba 3 años asesorando en secreto a empresas petroleras sobre la optimización de los procesos de refinado. Sus artículos, publicados bajo el seudónimo de B. H. Westcott, se citaban en revistas especializadas. Pero ni Verres ni Thelma lo sabían. Cuando Thelma por fin se marchó, Bronwyn subió rápidamente a su estudio, una pequeña habitación en el primer piso que había conseguido recuperar para leer y hacer labores de aguja. Allí, detrás de las hileras de libros de petroquímica, se escondían un ordenador portátil y un disco duro externo que contenía su investigación. Bronwyn encendió el ordenador y consultó su correo electrónico. 3 nuevos mensajes de Westech Petroleum esperaban sus recomendaciones sobre cómo mejorar el proceso de craqueo catalítico. Revisó rápidamente los datos y se sumergió en su trabajo, dejando que los números y las fórmulas llenaran su mente. A veces Bronwyn pensaba en cómo había acabado en esta trampa. 12 años atrás, era una ilusionada ingeniera química que acababa de doctorarse en la Universidad de Texas. En un congreso petroquímico celebrado en Houston, conoció a Verres, un abogado apuesto y seguro de sí mismo, especializado en contratos de petróleo y gas. La conquistó por su inteligencia y ambición. En aquella época, Verres respetaba su inteligencia. Incluso se enorgullecía de sus logros. Su matrimonio parecía una unión de iguales. 2 profesionales que hacían carrera en campos afines. Todo cambió tras su primer año juntos. Verres se convirtió en socio del bufete y empezó a insistir en que Bronwyn trabajara menos y se dedicara más a su hogar. «No necesitas ganar dinero, querida. Puedo mantenernos a los dos», solía decir. Al principio parecía cariñoso, pero poco a poco se fue convirtiendo en control. Cuando se quedó embarazada, Verres insistió en que dejara el trabajo por completo.
Luego vino el aborto espontáneo en la 16ª semana. Bronwyn quería volver al laboratorio, pero su marido se oponía. Necesitas recuperarte. Piensa en el próximo intento, le dijo. El siguiente intento no se produjo. Un examen médico reveló que las posibilidades de que Bronwyn quedara embarazada eran muy escasas. Fue un punto de inflexión. Berres cambió, se volvió fría, se quedaba cada vez más tiempo hasta tarde en el trabajo. Y llegaron los insultos, los reproches y luego la violencia física. Para entonces Bronwyn ya estaba aislada de la comunidad profesional. Sus ahorros estaban controlados por su marido. Era económicamente dependiente y estaba emocionalmente agotada. Y entonces, Thelma entró en sus vidas, y las cosas empeoraron aún más. Una llamada telefónica sacó a Bronwyn de sus recuerdos. El número no era identificable, y ella contestó con cautela. Al habla. Bronwyn, soy Ellsworth Rodríguez, de Caspian Oil. Me ha gustado mucho tu artículo sobre catalizadores para el craqueo a baja temperatura. Me gustaría hablar de la posibilidad de cooperar. Bronwyn comprobó rápidamente la hora. Aún le quedaban 3 horas antes de que Bears regresara. Por supuesto. ¿En qué está interesado exactamente? Mientras discutían los detalles, Bronwyn tomó notas. Caspian Oil era una empresa pequeña pero innovadora que trabajaba en nuevos métodos de extracción de reservas de petróleo difíciles de recuperar. Ellsworth le había ofrecido un contrato de consultoría por el doble de los honorarios habituales. ¿Podríamos hablar de los detalles en persona?, le preguntó. Digamos, mañana a las 10 en nuestro despacho. Bronwyn repasó mentalmente las opciones. Mañana era viernes, Beres solía pasar la mañana en el juzgado y Thelma estaba jugando al bridge con sus amigas. Sí, sería conveniente, respondió. Envíeme la dirección por correo. Tras la llamada, Bronwyn abrió el compartimento secreto del armario donde guardaba su tarjeta bancaria. En una cuenta especial que Beres desconocía, había acumulado casi $100,000 en 3 años de trabajo secreto. Era su red de seguridad, su camino hacia la libertad cuando llegara el momento. Y el momento se acercaba inexorablemente. Beres era cada vez más imprevisible. El último arrebato de ira había tenido lugar hacía solo 2 días, cuando ella no pudo encontrar su corbata favorita. «Inútil», gritó, tirándola al suelo. «Trabajo como un demonio y tú ni siquiera puedes mantener la casa en orden». Bronwyn cerró el portátil cuando oyó abrirse la puerta principal. Miró el reloj y se alarmó. Beres nunca volvía tan temprano. «¡Bronwyn!». Su voz sonaba tensa. «¿Dónde estás?». Bronwyn guardó rápidamente los papeles, cerró el cajón del escritorio y bajó las escaleras. «Estoy aquí», respondió tratando de mantener la calma. Beres Knightley, un hombre alto con canas prematuras en su cabello oscuro, estaba de pie en el pasillo, sosteniendo un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. En la otra mano sostenía una botella de champán. «Tengo una gran noticia», dijo con una sonrisa que Bronwyn no había visto en mucho tiempo. «He ganado el caso Peterson. El bufete me va a pagar una cuantiosa prima». Eso era todo. El buen humor de su marido siempre tenía que ver con el dinero o el estatus. «¡Felicidades!», dijo Bronwyn sinceramente al aceptar las flores. Era un caso complicado, muy difícil. Beres se aflojó la corbata. «¿Dónde está mamá?». «En su club, con sus amigos». «Bien», guiñó un ojo. «Entonces tenemos tiempo para celebrarlo. Abre el champán. Voy a cambiarme». Mientras Beres subía, Bronwyn miró los lirios. Antes habían sido un símbolo de su amor. Ahora eran un recuerdo de lo que podría haber sido si Beres hubiera seguido siendo el hombre con el que se había casado. Puso las flores en un jarrón y sacó las copas de champán. En momentos así, cuando Beres estaba de buen humor, casi podía olvidar los moratones y los insultos. Casi. Beres volvió vestido con pantalones de casa y jersey. Parecía relajado y satisfecho de sí mismo. «Por el éxito», dijo levantando la copa. «Por el éxito», repitió Bronwyn, pensando en su cuenta secreta y en la próxima reunión con Caspian Oil. «¿Sabes?». Beres bebió un sorbo. «Estaba pensando que podríamos dar una pequeña recepción el próximo fin de semana. Invitar a los socios de la empresa, enseñarles la casa». Bronwyn se puso tensa. Los actos sociales eran siempre un reto. Tenía que interpretar el papel de esposa perfecta de un abogado de éxito. Sonreír, mantener la conversación,
pero sin dar su propia opinión. A Berres no le gustaba que exhibiera su inteligencia delante de sus colegas. Por supuesto, respondió ella. Lo organizaré todo. Bien, sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. No olvides que los Donaldson son vegetarianos y que Henderson es alérgico al marisco. Lo recordaré. Y ponte el vestido azul que te regalé por Navidad. Luce tu figura. No era un cumplido, sino más bien una instrucción. Bronwyn asintió, sintiendo que se le escapaba la libertad que había sentido hacía solo una hora. La velada continuó por los mismos derroteros. Bears habló de sus éxitos en la empresa, de sus planes para el futuro, sin preguntar ni una sola vez a Bronwyn por sus asuntos. Sin embargo, ella estaba acostumbrada. Hacía tiempo que su marido no se interesaba por sus pensamientos y sentimientos. Cuando Thelma regresó a casa, el ambiente cambió al instante. Su suegra, al ver el champán y las flores, levantó una ceja pintada. ¿Qué estamos celebrando? He ganado el caso Peterson, anunció Berres. Bien hecho, hijo, le besó Thelma en la mejilla, lanzando una mirada desdeñosa a Bronwyn. Siempre supe que llegarías lejos. Durante la cena, que Bronwyn se apresuró a preparar, Thelma y Berres discutieron los planes para el fin de semana, ignorando por completo la presencia de ella. Solo cuando llegó el momento de la recepción, Thelma reparó en ella. Espero que no nos avergüences con tu cocina. Quizá deberíamos encargar un catering. Lo haré bien, contestó Bronwyn, evitando que le temblara la voz. Más vale que así sea, dijo Thelma dando un sorbo a su vino. La última vez tu sopa estaba demasiado salada y tu carne seca. Berres canturreó. Bronwyn sabe que esta recepción es importante para mi carrera. No me defraudará. Parecía una amenaza. Más tarde, cuando todos se habían ido a sus habitaciones, Bronwyn permaneció bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara la atención del día. La reunión de mañana con Caspian Oil era la oportunidad que había estado esperando. Tal vez un nuevo contrato la acercaría a la independencia económica. Tumbada en la cama junto a Berres, que ya dormía, Bronwyn pensó en cómo habían cambiado las cosas. Antes había soñado con una familia con aquel hombre, con una vida juntos, llena de respeto y amor. Ahora solo soñaba con la libertad. Por la mañana, Bronwyn se despertó antes que nadie. Con cuidado de no despertar a Berres, eligió un estricto traje gris oscuro, lo bastante profesional para una reunión de negocios, pero nada cuestionable si su suegra la veía antes de salir. En la cocina dejó una nota. Voy a por comida para la recepción. Volveré esta tarde. Eso le dio tiempo de sobra para reunirse con Ellsworth Rodríguez y evitó las llamadas de Thelma, exigiéndole que volviera a casa inmediatamente. Al ponerse al volante de su modesto Honda, lo único que Berres le permitía poseer, Bronwyn sintió una oleada de energía. Hoy era un día en el que podría volver, aunque solo fuera brevemente, al mundo al que pertenecía. Un mundo de ciencia y tecnología, donde sus conocimientos se valoraban más que su capacidad para cocinar y mantener limpia la casa. La oficina de Caspian Oil estaba en la 10ª planta de un moderno edificio de cristal en el centro de negocios de Fort Worth. Bronwyn detuvo el coche en el aparcamiento subterráneo y permaneció sentada varios minutos intentando calmar el escalofrío nervioso que sentía en las manos. La última vez que había asistido a una reunión formal de negocios había sido hacía casi 8 años. Comprobó su maquillaje por el retrovisor y salió del coche con decisión. En el ascensor, Bronwyn se encontró con un grupo de jóvenes trajeados que discutían animadamente algún tipo de presentación. Su energía y determinación le recordaron cómo era ella antes de conocer a Berres, segura de sus capacidades, con un brillante futuro por delante. La secretaria de Caspian Oil, una joven de pelo platino corto, la saludó con una sonrisa amable. «Doctora Hardesty, el señor Rodríguez le está esperando. Pase, por favor». La recibieron 2 hombres en una amplia sala de conferencias con ventanas panorámicas que daban al paisaje urbano de Fort Worth. Ellsworth Rodríguez, un hombre bajo y corpulento con una cuidada barba, salió a su encuentro. Pero su atención se centró de inmediato en el segundo hombre. Un hombre alto y delgado, con una mata de pelo gris y penetrantes ojos azules. «El profesor Price», exclamó Bronwyn con asombro. «Me alegro de verla, doctora Hardesty», le sonrió afectuosamente Esmond Price, su antiguo supervisor. Había pasado demasiado tiempo. Intercambiaron un apretón de manos y Bronwyn sintió que la tensión disminuía un poco.
Esmond Price era una leyenda en el campo de la ingeniería petroquímica, y bajo su dirección había hecho su doctorado. Siempre había creído en su potencial. Siéntese, sugirió Ellsworth, señalando una silla. ¿Café? ¿Té? Café, por favor, respondió Bronwyn, sentándose a la mesa. No esperaba verle aquí, profesor. Pertenezco al Consejo de Administración de Caspian Oil, explicó Price. Y cuando Ellsworth me enseñó sus artículos sobre catalizadores, enseguida supe quién era el autor, a pesar del seudónimo. Su estilo de pensamiento es reconocible. Bronwyn se sintió avergonzada y orgullosa al mismo tiempo. He intentado mantener mis conocimientos al día, dijo con cuidado sin entrar en detalles sobre su situación en casa. Y lo has conseguido con creces, intervino Ellsworth. Sus avances en el craqueo a baja temperatura van al menos 5 años por delante de la industria. Nos encantaría tenerte en nuestro equipo. Pasaron las 2 horas siguientes hablando de los proyectos actuales de Caspian Oil, los nuevos métodos de producción y refinado de petróleo y los retos tecnológicos del sector. Bronwyn se sentía en su elemento. Su mente trabajaba con claridad y rapidez, analizando problemas y proponiendo soluciones. Casi había olvidado que tenía que estar en casa a una hora determinada para no despertar las sospechas de Thelma. Bronwyn, dijo finalmente Esmond, una vez ultimados los detalles técnicos. No te hemos invitado solo para una consulta. Tenemos una propuesta que puede interesarte. Ella le miró interrogante. Nuestro actual director general, Cyrus Crump, se jubila a finales de mes, explicó Ellsworth. Y el consejo busca a alguien que lleve la empresa al siguiente nivel. No solo necesitamos un administrador, sino un científico con visión de futuro. Bronwyn se quedó paralizada, intentando comprender lo que estaba oyendo. ¿Me estás ofreciendo el puesto de director general?, dijo lentamente. Así es, asintió Esmond. Siempre supe que eras capaz de algo más que trabajar en el laboratorio. Tienes pensamiento estratégico y talento para encontrar soluciones innovadoras. Eso es exactamente lo que Caspian Oil necesita ahora. Bronwyn sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Directora general de una compañía petrolera. Una posición que ni siquiera se había atrevido a soñar todos estos años, atrapada en la jaula de oro de su matrimonio con Berres. Ya, no sé qué decir, admitió con sinceridad. Di que sí, sonrió Ellsworth. Sueldo base de 350,000 al año, más primas. Un paquete completo de prestaciones, seguro médico y aportaciones a la pensión. La cantidad citada hizo que Bronwyn se estremeciera. Era varias veces lo que ganaba Berres. Necesito tiempo para pensármelo, dijo, dándose cuenta de que aceptar una oferta así cambiaría su vida por completo. Por supuesto, asintió Esmond, pero no tardes demasiado. El Consejo de Administración espera una respuesta para finales de la semana que viene. Tras salir del edificio, Bronwyn subió a su coche y contempló la escena durante unos minutos, incapaz de creer lo que había sucedido. Era una oportunidad con la que ni siquiera había soñado. Escapar de su relación tóxica con Berres y su madre, volver a su profesión y ser económicamente independiente. De camino a casa, recuerda cómo conoció a Berres. Fue en una conferencia petroquímica en Houston. Bronwyn, que acababa de doctorarse, presentaba su trabajo sobre catalizadores para procesos de reformado. Tras su presentación, se le acercó un atractivo moreno con un traje impecable. Un trabajo impresionante, le dijo tendiéndole la mano. Berres Knightley, abogado especializado en contratos de petróleo y gas. Su sonrisa era encantadora, su mirada segura y su interés por su investigación parecía genuino. Hablaron durante horas mientras tomaban un café sobre las perspectivas del sector, las nuevas tecnologías y los aspectos jurídicos de la innovación. Un mes después, la invitó a salir en Fort Worth, donde vivía y trabajaba. Su relación se desarrolló rápidamente. Berres era atento, generoso, inteligente, admiraba sus conocimientos, estaba orgulloso de sus logros, escuchaba con interés sus argumentos sobre los procesos químicos, aunque él mismo estaba lejos de la ciencia. Le propuso matrimonio tras 6 meses de relación, y Bronwyn, enamorada de su inteligencia y ambición, aceptó. La boda fue modesta. Los padres de Bronwyn habían muerto en un accidente de coche mientras ella estaba en la universidad, y Berres quería evitar una celebración fastuosa debido a la reciente muerte de su padre. Los primeros meses de matrimonio fueron felices.
Bronwyn tenía un trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo de una empresa petroquímica de Fort Worth. Beres progresaba en su carrera en un bufete de abogados. Eran una joven pareja de éxito que se labraba un futuro juntos. Los problemas empezaron cuando Beres fue ascendido a socio junior. De repente el estatus se volvió más importante para él que antes. Empezó a prestar más atención a su imagen ante colegas y clientes. Tienes que prestar más atención a tu aspecto, dijo una vez después de un acto corporativo. La mujer de un socio no puede parecer una estudiante de posgrado. Bronwyn, absorta en su trabajo, no prestó mucha atención a estas palabras, pero los comentarios se hicieron más frecuentes y duros. Beres criticó su ropa, su pelo, su forma de hablar. Hablas demasiado de tu investigación, comentó después de cenar con sus colegas. Esto no es un seminario universitario, querida. A nadie le interesan tus catalizadores. Poco a poco, Beres empezó a insistir en que redujera sus horas de trabajo. Podemos permitirnos que trabajes menos, dijo. Y luego, es hora de que pensemos en los niños. Cuando Bronwyn se quedó embarazada, Beres se alegró. Insistió en que dejara su trabajo por completo. No quiero que mi mujer ponga en peligro a nuestro hijo trabajando con productos químicos, declaró. Y Bronwyn, esforzándose por ser una buena esposa y madre, aceptó. El aborto a las 16 semanas fue un duro golpe para ella. Los médicos hablaron de desequilibrio hormonal, de la necesidad de un seguimiento especial en el siguiente embarazo. Pero Beres solo lo vio como su incapacidad para cumplir la función femenina más básica. Quería un heredero, dijo un día tras unos vasos de whisky. Y tú no podías dármelo. Bronwyn quería volver a trabajar, pero Beres se oponía rotundamente. Ya ganó bastante, le cortó. Luego añadió la frase que se convirtió en el estribillo de su relación. Yo te mantengo. Poco a poco, el control de Beres se extendió a todos los aspectos de su vida. Controlaba sus gastos, criticaba su elección de libros, restringía su contacto con antiguos colegas, y cuando ella intentaba oponerse, surgían los escándalos. La primera vez que la golpeó fue después de que ella hablara de la posibilidad de volver a la ciencia. «Eres mi mujer, no una rata científica en un laboratorio», gritó, y entonces su mano cayó sobre su mejilla. Por la mañana trajo rosas y juró que no volvería a ocurrir. Pero así fue, una y otra vez. Cuando Thelma llegó a su casa, Bronwyn vivía con un miedo constante. Intentaba ser la esposa perfecta para evitar la ira de Beres. Pero su madre aportó una nueva dinámica a su relación. Thelma criticaba constantemente a Bronwyn, incitaba a su hijo contra ella, creaba conflictos por nada. «Beres, querido», decía a menudo, «eres demasiado amable con ella. Otro hombre habría encontrado hace tiempo una esposa que pudiera tener hijos». Fue Thelma quien introdujo la idea de que Bronwyn llevara las cuentas de la casa y contabilizara cada dólar gastado. Era una forma de control, pero fue lo que dio a Bronwyn la oportunidad de crear una cuenta secreta para sus ingresos por asesoramiento. El comienzo de su trabajo secreto fue accidental. Hace 3 años, conoció a una antigua compañera en un supermercado. Candice Moore, ahora en Westech Petroleum, la reconoció y le habló de las dificultades con el nuevo catalizador. «Echamos mucho de menos tu pensamiento analítico, Bronwyn», dijo Candice. «¿Quizá podrías echar un vistazo a nuestros datos?» Bronwyn accedió, temerosa de que Beres se enterara. Pero trabajar con los datos le devolvió una parte de sí misma. Le recordó quién había sido antes de casarse. Y cuando Candice le ofreció colaborar regularmente con confidencialidad y teletrabajo, Bronwyn no pudo negarse. A partir de entonces vivió una doble vida. Obediente esposa de Beres Knightley de día, respetada consultora, doctora B. H. Westcott de noche. Transfería el dinero que ganaba a una cuenta secreta creada a través de un banco en línea. Era su red de seguridad, su camino hacia la libertad. Y ahora Caspian Oil le ofrecía el puesto de directora general. No es solo un trabajo, es un cambio de vida. ¿Podría decidirse? ¿Tendría el valor de desafiar a Beres y Thelma? El lunes por la mañana, Bronwyn Hardesty cruzó el umbral de la oficina de Caspian Oil por primera vez como directora general. Ellsworth Rodríguez la recibió personalmente en el vestíbulo y la acompañó a un amplio despacho en la 12ª planta, con una impresionante vista del centro de Fort Worth. «A partir de ahora, toda esta zona es tuya», sonrió Ellsworth mientras pasaba la mano por el despacho, elegantemente amueblado.
Cyrus prefería el estilo clásico, pero puedes cambiarlo todo a tu gusto. Bronwyn recorrió lentamente el despacho, con las yemas de los dedos tocando el enorme escritorio de caoba. Era difícil creer que todo esto le estuviera ocurriendo a ella. Hace 15 días había tenido miedo de discutir con Burres sobre la compra de un nuevo libro, pero ahora tenía que dirigir una empresa con una facturación anual de decenas de millones de dólares. Creo que de momento va a seguir así. Tengo otras prioridades que cambiar el interior. Es un planteamiento sensato, asintió Ellsworth. Tienes una reunión con los jefes de departamento a las 10. Todos están impacientes por conocer al nuevo director general. A las 11:30 tienes una teleconferencia con nuestros socios de Houston. Después de comer, te informarán de los proyectos en curso. El día pasa volando, como un abrir y cerrar de ojos. Reuniones, reuniones, presentaciones, un sinfín de información y caras nuevas. Bronwyn apenas tuvo tiempo de tomar notas en el elegante cuaderno de cuero que Esmond Price le había regalado con una nota. Para grandes ideas nuevas. Al anochecer, cuando la mayor parte del personal se había dispersado, Bronwyn seguía sentada en su despacho, estudiando los informes financieros de la empresa correspondientes al último trimestre. Le llamaron la atención algunas incoherencias en los datos del yacimiento de West Texas. Dejando a un lado esta información para un análisis más detallado, echó un vistazo a su reloj y se sorprendió al ver que eran casi las 9 de la noche. No tenía ganas de irse a casa. Bronwyn aún no había informado a Burris de su nuevo cargo. Durante el fin de semana había evitado cualquier conversación seria porque su marido había estado ocupado con un asunto urgente y apenas había estado en casa. Y esta mañana se había marchado antes de que él se despertara, dejando una nota diciendo que tenía una reunión de negocios. Se dio cuenta de que tarde o temprano tendría que revelar la verdad, pero retrasó el momento, disfrutando de su nueva sensación de libertad y confianza. El teléfono de la mesa sonó, sacando a Bronwyn de su ensueño. «¿Doctor Hardesty? Soy Leona, de seguridad. Quería decirle que soy la última de la planta y que me voy dentro de 15 minutos. ¿Necesita algo?» «No, gracias, Leona. Yo también me iré pronto». Bronwyn recogió sus papeles en el maletín y apagó el ordenador. Solo había unos pocos coches en el aparcamiento subterráneo de Caspian Oil. Subió a su Honda, arrancó el motor y se quedó sentada unos minutos, reflexionando antes de volver a casa. Una vez decidida, llamó al Hotel Marriott, situado a pocas manzanas de la oficina, y reservó una habitación para toda la semana. Necesitaba un lugar donde quedarse después de su inevitable ruptura con Berres. Mañana, después del trabajo, se pasaría por allí, pagaría la habitación y dejaría todo lo necesario. Al llegar a la casa, Bronwyn se dio cuenta de que había luces encendidas en las ventanas, así que Berres ya estaba en casa. Respirando hondo, aparcó el coche y sacó una cajita de pastillas sedantes de la guantera. Por si acaso, el silencio la recibió en el pasillo. Normalmente a esa hora Thelma estaba viendo su serie favorita en el salón y Berres trabajaba en el estudio. Pero ahora la casa parecía extrañamente sin vida. «¿Berres? ¿Thelma?», gritó Bronwyn, quitándose el abrigo. «Estamos en la cocina», sonó la voz de su marido, y algo en su tono la hizo recelar. Bronwyn entró en la espaciosa cocina, equipada con la última tecnología. Berres y Thelma estaban sentados a la mesa, con papeles delante. Ambos la miraron, y a Bronwyn le sorprendió el brillo igualmente frío de sus ojos. «Buenas noches», dijo con cautela. «¿Buenas noches?». Berres enarcó una ceja. «Para algunos. Siéntate. Tenemos que hablar». Bronwyn se dejó caer lentamente en la silla frente a ellos, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Algo había ocurrido, algo grave. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «Dínoslo tú». Thelma deslizó un papel hacia ella. «¿Qué es?». Bronwyn miró el documento y sintió que la sangre se le salía de la cara. Era una copia impresa de un extracto bancario de su cuenta secreta. Todas las transacciones de los últimos 3 años, incluida la última gran transferencia de Caspian Oil, un anticipo de $50,000. «¿De dónde lo has sacado?». Su voz sonaba ronca. «No importa», replicó Berres. «Lo que importa es que llevas años mintiéndome, trabajando a mis espaldas, ocultando dinero». «Yo no he hecho trampas», se enderezó Bronwyn, sintiendo que la ira crecía en su interior. «Solo hacía lo que mejor se me da, trabajar. Y sí,
Ahorraba dinero, mi propio dinero, ganado con mi ingenio. Berres golpeó la mesa con la palma de la mano. Eres mi mujer. No podemos tener tu dinero. Todo lo que ganas pertenece a la familia. ¿A la familia? Bronwyn sonrió amargamente. ¿O te pertenece a ti? ¿Cuándo fue la última vez que me pediste opinión sobre cómo administrar nuestras finanzas? No seas impertinente, intervino Thelma. Tu hijo te ha proporcionado todo lo que necesitas. Un techo, comida, ropa. Y tú has estado acumulando dinero como una rata acumula provisiones para el invierno. ¿Y por qué? ¿Ibas a huir? Bronwyn miró a su suegra. ¿No querrías huir de un hombre que controla todos tus movimientos? ¿Que podría pegarte por vestir la camisa equivocada? El rostro de Berres se contorsionó de rabia. Cállate. No te atrevas a decir eso delante de mi madre. ¿Por qué no? Ella sabe muy bien cómo me tratas. Incluso lo alienta. Ingrata. Thelma apretó los labios. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Y qué has hecho tú por mí, Thelma? Preguntó Bronwyn, sintiéndose extrañamente tranquila. ¿Convertirme en una criada? ¿Arruinado mi carrera? ¿Destruido mi autoestima? Berres se levantó tan bruscamente que la silla se volcó con estrépito. Basta. Exijo que transfieras inmediatamente todo el dinero de esta cuenta a nuestra cuenta conjunta. No, dijo Bronwyn con firmeza. ¿Qué? He dicho que no. Es mi dinero duramente ganado, y no voy a devolverlo. Tú, Berres se ahogaba de rabia. No tienes derecho a rechazarme. Soy tu marido. Eso no te da derecho a controlar mi vida ni mi dinero, replicó Bronwyn con calma. ¿Dónde está tu sueldo? Gritó Berres con el rostro enrojecido. Exijo que me des todo el dinero. Lárgate, mendigo. Bronwyn se estremeció, pero no retrocedió. Durante muchos años había temido su ira, sus gritos, sus puños. Pero ahora algo era diferente. Tal vez fuera la confianza que le daba su nueva posición. O tal vez había llegado al límite de su paciencia. No iré a ninguna parte hasta que haya dicho lo que tengo que decir, dijo. Oh, Berres, rió Thelma de repente, observando la escena con una especie de placer sádico. No pierdas el tiempo con esa desagradecida. Ya te dije hace tiempo que no era rival para ti. Dio una palmada a su hijo en el brazo. Hijo, deja de mantenerla. He encontrado una sustituta para ti. ¿Recuerdas a Olivia Pemberton, la hija de Gordon Pemberton? Se acaba de divorciar y se interesó mucho por ti en la última recepción del club. Bronwyn miró a su suegra, incapaz de creer lo que oía. Thelma hablaba de ella como si fuera un electrodoméstico defectuoso que había que sustituir por un modelo más nuevo. Olivia es de buena familia, continuó Thelma, y no tiene problemas para tener hijos. Ya le había dado a su primer marido 2 hijos preciosos. Mamá, no es el momento, siseó Berres, sin dejar de mirar a Bronwyn. Es el momento adecuado, objetó Thelma. Esa mujer lleva años engañándote. No es digna de ser tu esposa. Bronwyn se levantó lentamente de su asiento. Estaba enfadada por dentro, pero por fuera mantenía la calma. Sabes, Thelma, incluso te estoy agradecida. Tus constantes críticas y humillaciones me han hecho darme cuenta de que merezco algo mejor, que no tengo por qué aguantar todo esto. Se volvió hacia Berres. Y tienes razón, tengo que irme, pero no porque tú lo hayas decidido, sino porque yo quiero. ¿Y a dónde irás? Berres sonrió despectivamente. ¿Crees que tus miserables ahorros te ayudarán a empezar una nueva vida? No solo necesito ahorros, replicó Bronwyn. Tengo más que eso. ¿Y qué es eso? Thelma enarcó una ceja con escepticismo. Un trabajo. Y no un trabajo cualquiera, se enderezó Bronwyn con orgullo. A partir de hoy, soy la directora general de la petrolera Caspian Oil. Se hizo un silencio absoluto en la cocina. Berres y Thelma la miraron como si acabara de hablar en un idioma extraño. Entonces Berres se echó a reír, pero era una risa nerviosa e insegura. ¿Estás de broma? ¿Quién en su sano juicio nombraría directora general a una mujer que ha sido ama de casa durante los últimos 10 años? Nunca he sido solo una ama de casa, Berres, replicó Bronwyn. Siempre he sido científica, solo que tú y Thelma habéis intentado ignorarlo. Sacó del bolso una tarjeta de visita con el logotipo de Caspian Oil y su nombre debajo. Doctora Bronwyn Hardesty, directora general. La puso sobre la mesa e hizo un gesto a su marido.
Puedes comprobarlo. Llama a la empresa. Berres cogió la tarjeta, la estudió incrédulo, luego sacó el teléfono y marcó el número que aparecía en la tarjeta. Bronwyn lo observó con los brazos cruzados sobre el pecho. Buenas noches, dijo tras unos pitidos. ¿Puedo hablar con el director general? Bronwyn Hardesty. Pausa. Sí, ya sé que ahora no está en la oficina. Solo quería aclarar si ella ocupa realmente el cargo. Otra pausa. Soy su marido, Berres Knightley. Una última pausa, durante la cual el rostro de Berres palideció cada vez más. Gracias por la información, dijo finalmente y se desconectó. ¿Y bien? Preguntó Thelma, cambiando la mirada de su hijo a Bronwyn y viceversa. Es cierto, dijo Berres con voz ronca. Realmente es la directora general. ¡Imposible!, exclamó Thelma. Tiene que haber un error. No hay ningún error, sacudió Bronwyn con la cabeza. El Consejo de Administración de Caspian Oil aprobó por unanimidad mi candidatura. He tomado posesión esta mañana. Miró las caras atónitas de su marido y su suegra. Mi sueldo inicial es de $350,000 al año, más primas y opciones sobre acciones. Creo que es suficiente para permitirme mi propia casa y no depender de tu generosidad, Berres. Generosidad, Berres. Berres la miró como si la viera por primera vez. Había un destello de respeto en su mirada que rápidamente se transformó en ira. ¿Planeaste todo esto? ¿Me lo ocultaste a propósito? ¿Me habrías apoyado si te lo hubiera dicho?, replicó Bronwyn. ¿O me habrías prohibido siquiera pensar en un trabajo así? Él no contestó, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. Espera, espera. Thelma aún parecía incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Me estás diciendo que ahora ganas más que mi hijo? Mucho más, asintió Bronwyn. Si tienes en cuenta todas las prebendas y privilegios. Eso es inaceptable, exclamó Thelma. Una esposa no puede ganar más que su marido. Es una afrenta a su dignidad. Mamá, cállate, dijo Berres de repente. Miraba a Bronwyn con una expresión nueva. Una mezcla de enfado, sorpresa y algo más que ella no podía descifrar. Pero, Berres, he dicho que te calles, gritó, y Thelma cerró la boca obedientemente. Se hizo un silencio tenso. Después Berres bajó lentamente a una silla y señaló el asiento frente a Bronwyn. Siéntate. Tenemos que discutir la situación con calma. Bronwyn se sentó con cuidado, dispuesta a levantarse en cualquier momento si la conversación tomaba un cariz peligroso. Pero Berres parecía sorprendentemente comedido. Así que, director general, dijo como si estuviera saboreando las palabras. Siempre supe que eras inteligente, pero no creía que fueras capaz de dar un salto profesional. Nunca te interesaron mis habilidades, replicó Bronwyn. Para ti, yo solo era un buen complemento para tu carrera. Eso no es justo, frunció el ceño Berres. Te cuidé, te mantuve. Cuidar no es controlar, Berres, y no es violencia. Nunca quise hacerte daño. Hizo una mueca como si la palabra le incomodara. Es solo que a veces eras tan incomprensible. ¿Me pegaste porque era incomprensible? Bronwyn sonrió con amargura. Ni siquiera es una excusa. Es un patético intento de desviar la responsabilidad. Hijo, no la escuches, intervino Thelma. Solo intenta hacerte sentir culpable. Te ha estado mintiendo todo este tiempo, trabajando a tus espaldas. Nunca quise engañarte, dijo Bronwyn con firmeza. Pero no me dejasteis elección. A los dos. Miró a Berres directamente a los ojos. Me voy, Berres. Nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una farsa. Los dos lo sabemos. ¿Y crees que voy a dejarte marchar sin más? Su voz se tornó peligrosamente tranquila. No tienes elección, replicó Bronwyn con calma. Ya no soy la mujer asustada que temía tu ira. Si intentas sujetarme o hacerme daño, iré a la policía. Tengo informes médicos de las heridas que me infligiste. Y como testigos están mis médicos, que hace tiempo que adivinaron los malos tratos. Berres palideció. ¿Me estás chantajeando? No, Bronwyn negó con la cabeza. Solo me estoy protegiendo. Lo único que quiero es irme en paz y empezar una nueva vida, sin ti y sin Thelma. No puedes irte así como así, exclamó Thelma. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensará el club? ¿En el bufete de Berres? Me da igual, respondió Bronwyn. Solo me importa mi propio bienestar. Por primera vez en años, se levantó de la mesa.
Empaco y me voy esta noche. Mañana me pondré en contacto con un abogado para el divorcio. No puedes. Thelma miró a su hijo asustada. Berres, díselo. No puede irse así como así. Pero Berres permaneció en silencio, mirando a su mujer con una expresión que Bronwyn no pudo descifrar. No era ni ira ni odio. Más bien una mezcla de sorpresa, confusión y... ¿Respeto? No interferiré, dijo finalmente, ignorando la exclamación indignada de su madre. Si realmente has decidido ir, no te lo impediré. Bronwyn lo miró incrédula. ¿De verdad? De verdad, asintió. Pero espero que podamos arreglar el asunto del divorcio de una forma civilizada, sin demasiada publicidad ni acusaciones. Berres. Thelma parecía a punto de sufrir un ataque. No puedes dejarla ir. Es tu esposa. Ella tiene que... Cállate, mamá. Berres la cortó bruscamente. Ya está bien. Bronwyn tiene razón. Nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una formalidad. Ambos lo sabemos. Volvió a mirar a Bronwyn. Mañana llamaré a mi abogado. Podemos acordar un reparto de bienes sin juicio. No tengo ningún derecho sobre tus bienes, replicó Bronwyn. Solo quiero mi libertad. Bien, asintió Berres. Y me gustaría disculparme. Por todo. Bronwyn miró sorprendida a su marido. En 12 años de matrimonio, nunca le había oído disculparse. Las disculpas no compensarán el pasado, Berres. Pero te agradezco el gesto. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Pero se detuvo en la puerta y se volvió. Sabes, nunca dejé de creer que en algún lugar de tu interior seguías siendo el hombre inteligente y ambicioso del que una vez me enamoré. Espero que encuentres la fuerza para cambiar. Por tu propio bien. Con estas palabras se marchó, dejando a Berres y Thelma en un silencio atónito. Subiendo a su dormitorio, Bronwyn recogió rápidamente los objetos más necesarios. Joyas que le gustaban de verdad, fotos de sus padres, algunos libros favoritos, ropa y zapatos que podrían resultarle útiles en su nuevo trabajo. Todo lo demás podría comprarlo o recogerlo más tarde, cuando las emociones se hubieran calmado un poco. Cierra la maleta y echa un último vistazo a la habitación en la que ha vivido tantos años. Extrañamente no sintió arrepentimiento ni nostalgia, solo alivio y anticipación de una nueva vida. Bajó las escaleras con la maleta y encontró a Berres esperándola en el pasillo. Thelma no aparecía por ninguna parte. ¿Estás segura de tu decisión?, preguntó en voz baja. Absolutamente, asintió Bronwyn. ¿A dónde irás? He reservado una habitación de hotel. Luego buscaré un piso más cerca de la oficina. Berres asintió. Ten cuidado. Sonó casi a preocupación, y Bronwyn se sintió confusa por un momento. Gracias. Me pondré en contacto con usted a través de un abogado. En silencio, la ayudó a llevar la maleta hasta el coche. Cuando ella ya estaba al volante, Berres se apoyó de pronto en la ventanilla abierta. Bronwyn, lo siento mucho. Por todo. Ella miró al marido con el que había vivido 12 años. El hombre al que una vez había amado. El hombre que le había causado tanto dolor. Lo sé, Berres. Adiós, Berres. Con esas palabras arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. Le esperaba una nueva vida llena de retos y oportunidades. Una vida en la que por fin podría ser ella misma. La habitación del Marriott recibió a Bronwyn con una fría impersonalidad. Paredes color crema, una cama perfectamente hecha, muebles estándar, sin recuerdos, sin emociones. Justo lo que necesitaba en aquel momento. Un territorio neutral donde pudiera ordenar sus pensamientos en paz. Se dio una larga ducha para quitarse el estrés de un día duro. Pidió la cena para la habitación y abrió el portátil. Tenía que preparar las reuniones de mañana y la presentación ante el Consejo de Administración, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Berres y Thelma. La reacción de su marido fue inesperada. Bronwyn se había preparado para la ira, los gritos, tal vez incluso las amenazas, pero no para esta extraña calma y repentina disculpa. Algo no cuadraba. Berres no era un hombre que admitiera fácilmente la derrota, y sus palabras, no interferiré, sonaban demasiado suaves para ser ciertas. No pienses en eso ahora, se dijo a sí misma. Concéntrate en el trabajo. Lo demás se arreglará solo. Por la mañana, después de tomar café y mirar la última prensa, Bronwyn fue a la oficina de Caspian Oil. En el vestíbulo la esperaba Ellsworth con expresión preocupada.
Buenos días, Bronwyn. Tenemos un problema. Los inversores de Houston están agitados por las filtraciones a la prensa sobre el cambio de dirección. Exigen una reunión cara a cara. ¿Qué filtración? Bronwyn frunció el ceño. Creía que teníamos previsto hacer un anuncio formal la semana que viene. Juana, así era, asintió Ellsworth. Pero esta mañana apareció un artículo en el Fort Worth Star, muy detallado. Alguien de la empresa filtró la información. Le entregó el periódico. En la página 3 había, en efecto, una nota sobre el nombramiento de Bronwyn Hardesty como consejera delegada de Caspian Oil. El artículo contenía una breve biografía de ella, mencionando su doctorado y sus logros científicos. Pero también había una frase que puso tensa a Bronwyn. Según una fuente cercana a la empresa, Nathan Snow, jefe del Departamento de Desarrollo, también era candidato al puesto. Sin embargo, el Consejo de Administración se decantó inesperadamente por Hardesty, para desconcierto de muchos empleados. ¿Quién es Nathan Snow?, preguntó Bronwyn, devolviendo el papel a Ellsworth. Nuestro ingeniero jefe de desarrollo, respondió. Un joven ambicioso. Era un auténtico aspirante al puesto general, pero la Junta decidió que carecía de experiencia y visión estratégica. ¿Y ahora ha decidido vengarse filtrando información a la prensa? No estoy seguro de que haya sido él, afirma Ellsworth con cautela. Pero lo cierto es que la situación se ha complicado. Los inversores están nerviosos por el repentino cambio de dirección. Tenemos que organizar urgentemente una reunión para tranquilizarlos. Bronwyn asintió. De acuerdo, fija la reunión para mañana. Y, Ellsworth, me gustaría conocer a Nathan Snow. Invítale a comer. En su despacho, Bronwyn encontró una pila de documentos que requerían atención inmediata y docenas de correos electrónicos. Uno destacaba entre ellos, procedente de una dirección que no esperaba ver. bearsnightley@lawfirm.com. Bronwyn, tenemos que reunirnos y discutir los detalles del divorcio. Sugiero cenar esta noche en Le Cep a las 8. Solos tú y yo, sin abogados. Berres frunció el ceño. Era extraño que Berres sugiriera que se reunieran en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Su proceso de divorcio apenas requería tales adornos. Algo no cuadraba. La respuesta de Bronwyn fue cortante. Prefiero comunicarme a través de abogados. Deme los contactos de los suyos y se los pasaré a los míos. B. Nada más cerrar su cliente de correo electrónico sonó el teléfono. El número de Berres. Al habla, dijo, intentando que su voz sonara neutra. Bronwyn, soy yo. La voz de Berres sonó inusualmente suave. He recibido tu respuesta, pero creo que deberíamos vernos en persona. Hay cosas que es mejor discutir sin intermediarios. ¿Qué tipo de cosas? Bronwyn entornó los ojos con desconfianza, aunque su marido no podía verlo. Por ejemplo, el aspecto público de nuestro divorcio. Te das cuenta de que, a la luz de tu nueva posición, podría ser una noticia sensacional. ¿Me estás amenazando?, me preguntó directamente. En absoluto, querida, dijo. Su voz tenía un tono condescendiente familiar. Solo cuido de tu reputación. No queremos que aparezcan en la prensa detalles innecesarios de nuestra vida matrimonial. Detalles innecesarios de nuestra vida matrimonial. ¿De qué detalles estás hablando exactamente, Berres? Bronwyn sintió que la ira crecía en su interior. ¿Cómo controlabas todos mis movimientos? ¿O cómo me levantabas la mano si la cena no estaba suficientemente caliente? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Berres dijo en un tono diferente, como de negocios. Veo que no estás de humor para un diálogo constructivo. Es una lástima. Creo que sería más favorable para ambos llegar a un acuerdo amistoso. Pero si prefiere acudir a los abogados, respeto esa elección. Gracias por su comprensión, respondió Bronwyn secamente. Envíame los datos de contacto de tu abogado. Por supuesto. Por cierto, he oído que has conseguido un puesto muy interesante. Enhorabuena. ¿Cómo lo sabes? Aún no se ha anunciado oficialmente. Tengo mis fuentes, sonrió Berres. Fort Worth es una ciudad pequeña, sobre todo si estás en los círculos adecuados. Represento a varias compañías petroleras, incluidos los competidores de Caspian Oil. Bronwyn se mostró recelosa. Tal vez, respondió Berres con evasivas. Pero no te preocupes. Observo estrictamente la confidencialidad. Solo, si necesita asesoramiento jurídico en asuntos de negocios, siempre estoy dispuesto a ayudarle. No gratis, por supuesto.
Bronwyn no pudo evitar reírse. ¿En serio, Berres? ¿Me ofreces tus servicios como abogado? ¿Por qué no? La voz de su marido volvió a suavizarse. Podemos ser personas civilizadas. El divorcio no tiene por qué significar la guerra. Lo siento, pero prefiero trabajar con abogados que no tengan ningún interés personal en mí. Adiós, Berres. Colgó el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de rabia y desconcierto. ¿Qué era aquello? ¿Un intento de manipulación? ¿Una amenaza? ¿O Berres estaba realmente intentando forjar una nueva relación de negocios? Apenas pensó en esta extraña conversación, llamaron a la puerta. Un hombre alto, moreno, de 35 años y sonrisa confiada se plantó en el umbral. Doctor Hardesty, Nathan Snow, jefe del Departamento de Desarrollo. Ellsworth me ha dicho que quería verme. Bronwyn asintió y lo invitó a pasar. Sí, señor Snow. Tome asiento. Nathan era exactamente como ella se lo había imaginado, seguro de sí mismo, ambicioso, con ese brillo especial en los ojos que tienen las personas acostumbradas a conseguir lo que quieren. Se sentó frente a ella con una sonrisa amable, pero Bronwyn percibió una tensión subyacente en su postura. He leído sobre sus avances en el agrietamiento a baja temperatura, comenzó. Un trabajo impresionante. Gracias, asintió Nathan. He seguido tus publicaciones bajo el seudónimo de B. H. Westcott. Tus ideas sobre los catalizadores han inspirado algunas de nuestras investigaciones actuales. Bronwyn se permitió una leve sonrisa. ¿Sabías que era yo? Supuse. Nathan se encogió de hombros. Su forma de pensar, de abordar los problemas, todo apuntaba a un científico con una experiencia considerable en catálisis. Y cuando Esmond Price empezó a promover activamente tu candidatura al puesto de director general, todo se precipitó. ¿Y cómo se sintió al respecto? Preguntó Bronwyn sin rodeos. ¿Que me dieran el puesto a mí y no a ti? Nathan guardó silencio un momento, como si sopesara sus palabras. Sinceramente, me sentí decepcionado. Creía que me merecía el puesto. Pero respeto la decisión del Consejo de Administración y, por supuesto, tus logros científicos. Entonces quizá pueda explicar por qué su decepción ha aparecido en el periódico de hoy. ¿Decepción? Nathan no parecía sorprendido. ¿Crees que yo filtré la información a la prensa? ¿Quién más tenía motivos para presentar mi nombramiento como una decisión cuestionable? Créame, doctor Hardesty, se adelantó Nathan. Si hubiera querido minar su credibilidad, habría sido mucho más sutil. El artículo del Fort Worth Star es una maniobra primitiva que solo sirve para llamar innecesariamente la atención sobre la empresa. Y eso no me interesa. ¿A quién le interesa esa publicación? Bronwyn frunció el ceño. Quizá de un competidor, sugirió Nathan. Caspian Oil está al borde de un gran avance con nuestras nuevas tecnologías de extracción. No todo el mundo se beneficia de ello. Bronwyn estudió atentamente el rostro de Nathan. Hablaba de forma convincente, y si mentía, lo hacía con maestría. Muy bien, señor Snow. Digamos que le creo. ¿Qué puede decirme de los proyectos actuales del Departamento de Desarrollo? Me interesa especialmente el yacimiento del oeste de Texas. El rostro de Nathan se tensó sutilmente. ¿Has notado alguna discrepancia en los informes? Sí, asintió Bronwyn. Las cifras de producción no se corresponden con los costes de equipo y personal. No es una gran diferencia, pero está ahí. No me extraña que Esmond insistiera en tu candidatura, dijo Nathan con una leve sonrisa. El segundo día de trabajo te diste cuenta de lo que a Cyrus se le había escapado durante meses. ¿A qué se debe esta discrepancia? Prefiero no hablar de ello aquí, bajó la voz Nathan. La información es delicada. Bronwyn frunció el ceño. Señor Snow, si hay algo sucio en la empresa, necesito saberlo inmediatamente. No es sucio, objetó rápidamente. Es que es complicado. Puedo mostrarle informes detallados, pero hoy no. Tengo que reunir toda la documentación. Quizá mañana, después de la reunión con los inversores. Bronwyn asintió con la cabeza y tomó nota mental de que investigaría más a fondo a aquel joven. De acuerdo. Mañana a las 16:00 en mi despacho. Y señor Snow, espero total transparencia. Cuando Nathan se marchó, Bronwyn tamborileó con los dedos sobre el escritorio, pensativa. Algo no cuadraba. Primero la extraña llamada de Berres ofreciendo sus servicios jurídicos. Ahora estas insinuaciones de Snow sobre información sensible. Parecía que en Caspian Oil
había más trampas de las que se había imaginado. Cuando regresó al hotel aquella noche, Bronwyn encontró un enorme ramo de rosas blancas y una caja de bombones en el vestíbulo. La tarjeta decía: «Enhorabuena por tu nuevo puesto. Siempre supe que eras capaz de tanto. Saludos, Thelma Knightley». Bronwyn releyó la tarjeta con incredulidad. Thelma, que siempre había pensado que sus ambiciones profesionales eran superficiales, ¿le expresaba de repente su respeto? Era demasiado repentino para ser sincero. Apenas salió de su asombro, llegó un mensaje a su móvil desde un número desconocido. «Querida Bronwyn, es un placer conocer a la mujer de éxito de la que tanto le ha hablado Berres. Quizá podríamos almorzar la semana que viene. Estoy deseando conocerte. Olivia Pemberton». La misma Olivia a la que Thelma había pedido que fuera la nueva esposa de Berres. Esto se estaba poniendo cada vez más raro. Por la mañana, Bronwyn encontró en el correo una propuesta comercial de Gordon Pemberton, padre de Olivia y propietario de una de las mayores empresas de construcción de Fort Worth. Ofrecía a Caspian Oil un contrato exclusivo para construir una nueva sede. El rompecabezas empezaba a encajar, y el panorama no era nada agradable. Berres, Thelma, Olivia, Gordon Pemberton, todos se habían interesado de repente por ella y su empresa. Obviamente la nueva posición de Bronwyn les estaba dando acceso a recursos y conexiones con los que antes solo podían soñar. Antes de reunirse con los inversores, Bronwyn decidió hablar con Esmond Price. Su antiguo profesor siempre había sido un hombre perspicaz y objetivo. Tal vez pudiera arrojar algo de luz sobre la situación. Se reunieron en un pequeño café no muy lejos de la oficina. Esmond escuchó atentamente su relato sobre las extrañas coincidencias y el inesperado interés por ella. «No me sorprende», dijo, removiendo su café. «Burress Knightley es conocido en los círculos de negocios como un hombre que sabe utilizar cualquier conexión en su beneficio, y su nuevo puesto le abre muchas oportunidades». «Pero insistió en el divorcio», objetó Bronwyn. «¿Y ahora de repente quiere cooperar?» «Porque se ha dado cuenta de que ahora puede serle útil», explicó Esmond. «Mientras eras ama de casa, te veía como una carga. Ahora eres la directora general de una empresa con contratos millonarios. Por supuesto que quiere su parte. ¿Y Nathan Snow? ¿Qué puedes decirme de él?» «Snow es un ingeniero brillante y un gerente ambicioso, pero tiene sus propios esqueletos en su armario. Ten cuidado con él, especialmente cuando se trata del campo de West Texas». «¿Qué pasa con ese campo?» Bronwyn dio un paso adelante. Esmond bajó la voz. «Oficialmente es menos productivo de lo esperado, pero hay sospechas de que alguien de la empresa está manipulando los datos. Quizás esté desviando parte del petróleo que producen. ¿Y crees que Snow está implicado?» «No estoy seguro», dijo Esmond con franqueza. «Pero él promovió activamente este proyecto, y todas las soluciones tecnológicas son suyas». Bronwyn pensó: «Necesito un equipo de gente en la que pueda confiar. ¿A quién puede recomendar dentro de la empresa?» «Verity Coleman, nuestra geóloga jefe, honesta hasta la médula y extremadamente competente. Y Yorick Lynch, de finanzas. Es nuevo, pero ya ha descubierto algunas transacciones dudosas». «Bien», asintió Bronwyn. «Me reuniré con los dos. Y, Esmond, gracias por tu confianza. No te defraudaré. La reunión con los inversores fue más fructífera de lo esperado». Bronwyn presentó su visión de la empresa, respondió a todas las preguntas técnicas y disipó los temores sobre su repentino nombramiento. Al final de la presentación, incluso los inversores más escépticos parecían impresionados. «Realmente sabe de lo que habla, doctora». «Hardesty», dijo Gerald Brooks, de un importante fondo de inversión. «Admito que tenía mis dudas sobre la decisión de la Junta, pero ahora veo que tomaron la decisión correcta». Tras la reunión, Ellsworth no ocultó su satisfacción. «Te los has ganado, Bronwyn. Brooks nunca lanza cumplidos. Si está impresionado, vamos por buen camino». «Gracias, Ellsworth. Pero esto es solo el principio. Tenemos mucho trabajo que hacer para justificar su confianza». En su despacho, Bronwyn encontró otra sorpresa. Una enorme cesta de fruta de berries, con una nota. «He oído que tu presentación fue un éxito. Estoy orgulloso de ti. Quizá podamos cenar después de todo». B. Sacudió la cabeza y tiró la nota a la papelera. Si Berres pensaba que podía comprar su favor con fruta y halagos, no la conocía bien.
Por la tarde, Bronwyn se reunió con Verity Coleman y Yorick Lynch. Verity resultó ser una mujer bajita de unos 50 años, de mirada perspicaz y con fama de geóloga brillante. Yorick era un joven y enérgico financiero con una aguda mente analítica. Estoy formando un equipo para realizar una auditoría interna de todos los proyectos actuales de la empresa, explicó Bronwyn. Me interesa especialmente el yacimiento del oeste de Texas. No hay duda de que algo va mal, dijo Verity inmediatamente. He estado haciendo una evaluación inicial de las reservas. Según mis datos, el yacimiento debería producir un 20% más de petróleo de lo que indican los informes oficiales. Y los flujos financieros no se corresponden con la producción, añadió Yorick. Intenté plantear la cuestión a Cyrus, pero pensó que las discrepancias eran insignificantes. No son insignificantes si las sumas a lo largo de 6 meses, replicó Verity. Estamos hablando de millones de dólares. Bronwyn escuchó atentamente, tomando notas. ¿Quién más sabe de estas discrepancias? Nathan Snow, creo, dijo Yorick. Ha estado supervisando este proyecto desde el principio, y es quien firma todos los informes técnicos. ¿Quién más participa en el proyecto? Douglas Sheffield se encarga de las operaciones de campo, dijo Verity. El protegido de Snow. Muy reservado, no le gusta compartir información. Bronwyn dio unos golpecitos, con el bolígrafo en su cuaderno, pensativa. Tenemos que hacer una auditoría independiente sin alertar a Snow y Sheffield. Yorick, ¿puedes organizar un grupo de financieros para comprobar todas las transacciones relacionadas con el campo? No hay problema, asintió el joven. Tengo gente de confianza en el departamento financiero. Y puedo traer a un par de geólogos de nuestro equipo de Houston, añadió Verity. No están relacionados con Snow y pueden hacer una evaluación objetiva. Estupendo. Bronwyn cerró su cuaderno. Empecemos de inmediato, pero procedamos con cautela. Si se confirman nuestras sospechas, podemos encontrar una seria resistencia. Cuando Verity y Yorick se marcharon, Bronwyn se recostó en su silla, contemplando la situación. Solo llevaba 3 días en su nuevo puesto y ya se enfrentaba a sospechosos planes financieros, posibles sabotajes e intentos de utilizar su posición en beneficio propio. No era de extrañar que Cyrus Crump hubiera decidido jubilarse anticipadamente. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de su teléfono móvil. El teléfono se iluminó con el nombre de Thelma. Bronwyn, querida, la voz de su suegra sonaba anormalmente dulce. Espero que hayas recibido mis flores. Sí, Thelma. Sí, Thelma. Gracias. Estaba pensando que tal vez podríamos reunirnos, tomar el té como gente civilizada, hablar sobre el futuro. ¿Qué futuro? Preguntó Bronwyn con cautela. Bueno, el tuyo y el de Berres, por supuesto. Soy consciente de que habéis decidido separaros, pero eso no significa que no podáis mantener una relación de negocios. Thelma, hace 15 días le decías a Berres que le habías encontrado una nueva esposa. ¿Y ahora de repente te interesas por nuestra relación de negocios? La gente cambia, cariño, respondió Thelma con fingida humildad. Reconozco que me equivoqué al evaluar tus habilidades. ¿Quién iba a pensar que llegarías tan lejos? ¿Quién lo hubiera imaginado? Se hizo eco Bronwyn. Gracias por la invitación, Thelma, pero ahora estoy muy ocupado. Quizá en otra ocasión. Por supuesto, querida, lo comprendo. Que sepas que siempre estoy de tu lado. Y si alguna vez necesitas algún consejo o apoyo, siempre puedes contar conmigo. Después de su conversación con Thelma, Bronwyn se quedó mirando por la ventana el atardecer de Fort Worth durante largo rato. Hacía solo 3 días, aquella mujer se había reído de su humillación y le había sugerido a su hijo que se buscara una nueva esposa. Ahora de repente, ¿era su aliada? Me pregunto lo rápido que cambiará su actitud si dejo de ser servicial, pensó Bronwyn. Al anochecer había confeccionado una lista preliminar de empleados en los que podía confiar y esbozado un plan para realizar una auditoría interna de la empresa. Era solo el primer paso, pero uno importante. Para dirigir Caspian Oil con éxito, necesitaba un equipo de confianza y total transparencia en todos los procesos. De vuelta al hotel, Bronwyn encontró otra sorpresa en la recepción. Una caja de coñac caro con una nota de Gordon Pemberton. En honor a nuestra futura cooperación, esperando respuesta a mi propuesta. GP sacudió la cabeza y subió a la habitación.
Bronwyn no tenía intención de aceptar regalos de posibles socios comerciales, sobre todo de los relacionados con su exmarido. 2 semanas después de su nombramiento, Bronwyn encontró por fin un hogar permanente. Un piso pequeño pero elegante en un nuevo complejo de apartamentos no lejos de la oficina de Caspian Oil. Los techos altos, las ventanas panorámicas y el diseño minimalista creaban una sensación de espacio y libertad que hacía mucha falta en la casa con Barris y Thelma. Bronwyn pasó la mañana del sábado preparando su nuevo hogar. Colocó libros en las estanterías, colgó algunos cuadros que había comprado en una exposición de arte local e incluso plantó un pequeño jardín de hierbas en el balcón, un sueño largamente acariciado que Thelma siempre había considerado un capricho. Hacia el mediodía recibió una llamada de Verity. Bronwyn, siento molestarte en tu día libre, pero tenemos un problema. Había un artículo en el Dallas Morning News sobre Caspian Oil. Es bastante desagradable. ¿Qué tipo de artículo? Bronwyn se puso tensa. Una fuente anónima dice que la empresa está al borde de la crisis financiera debido al liderazgo poco profesional del nuevo director general. Eso es. Bronwyn apretó el teléfono. ¿Qué más dice? Sobre todo insinúa que conseguiste el trabajo por conexiones personales, no por cualidades profesionales, y que los inversores están supuestamente preocupados por tu enfoque mal concebido de la gestión. ¿Inversores? Bronwyn sonrió. ¿Los mismos que hace 15 días aplaudieron mi estrategia para la empresa? Me pregunto quién habrá sido la fuente. Tengo una corazonada, dijo Verity con cautela. Ayer Nathan Snow almorzó con un periodista del Dallas Morning News. Los vi por casualidad en el del Frisco. Bronwyn pensó, eso aún no es una prueba, pero es una coincidencia interesante. Sobre todo porque mañana tenemos una reunión del Consejo de Administración, en la que tengo que presentar los resultados de la auditoría interna del campo de West Texas. De eso quería hablarte. La voz de Verity se volvió aún más seria. Yorick encontró una serie de transacciones extrañas. Parece que parte del petróleo se vendió a través de empresas fantasma, y todos los documentos están firmados por Sheffield y su exmarido. ¿Barris? Bronwyn se quedó sin habla por un momento. ¿Pero cómo? Nunca estuvo involucrado con Caspian Oil. Según los documentos, su bufete representaba a uno de los compradores. Se llama Petro Trade Investments. Nunca he oído hablar de él, frunció Bronwyn el ceño. Eso es porque solo existe sobre el papel, explicó Verity. Yorick lo comprobó. Es la clásica empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. La herramienta perfecta para blanquear dinero. Bronwyn sintió que una rabia fría crecía en su interior. Todo empezaba a encajar. Bears conocía su misión incluso antes de que se anunciara oficialmente. Probablemente llevaba mucho tiempo relacionado con Snow y Sheffield. Y ahora que la auditoría había empezado a descubrir sus maquinaciones, estaban intentando desacreditarla para salvar sus planes. Verity, necesito todos los documentos para la reunión de la junta de mañana. Todo lo que encontró Yorick, todas las pruebas. Todo. Ya estoy en ello, respondió Verity. Pero hay algo más. Thelma Knightley se ha hecho miembro recientemente del mismo club de campo que las esposas de 2 de nuestros directores. Y según un amigo mío que también es miembro, ha estado difundiendo rumores sobre tu inestabilidad. Inestabilidad. ¿Inestable? Intervino Bronwyn. Sí. Insinúa que eres propenso a la histeria, las crisis emocionales y las decisiones impulsivas. Tiene gracia viniendo de una mujer que solía tener rabietas todos los días si el té no estaba lo bastante caliente, dijo Bronwyn secamente. Gracias por la información, Verity. Tendremos que ser especialmente persuasivas mañana en la reunión del consejo. Tras la conversación, Bronwyn dejó a un lado el desempaquetado y abrió su portátil. El artículo del Dallas Morning News era exactamente como lo había descrito Verity, lleno de insinuaciones y acusaciones infundadas, citando fuentes anónimas. Un caso clásico de ataque informativo diseñado para minar la confianza de los inversores y sembrar el pánico en el mercado. Bronwyn redactó rápidamente un comunicado de prensa en el que refutaba las acusaciones y exponía los hechos reales sobre la situación financiera de la empresa. Luego redactó una carta al Consejo de Administración con los resultados preliminares de la auditoría. Y por último, llamó a Ellsworth para alertarle de la situación. Sabía que Snow no descansaría, suspiró Ellsworth tras escuchar su historia.
Pero la implicación de su exmarido es un giro inesperado. No para mí, sonrió Bronwyn con amargura. Berres siempre había tenido facilidad para encontrar formas de enriquecerse al margen de la ley, y nunca perdía la oportunidad de utilizar las conexiones en su beneficio. ¿Qué piensas hacer? Revelación completa del esquema en el consejo de mañana. Tenemos pruebas suficientes para despedir a Snow y Sheffield como mínimo. Dejaremos que nuestro departamento jurídico y posiblemente las fuerzas del orden se encarguen a partir de ahí. Podría provocar un escándalo, advirtió Ellsworth. Las acciones de la empresa caerían en picado. Temporalmente, asintió Bronwyn, pero las consecuencias a largo plazo de guardar silencio serían mucho peores. No voy a encubrir un fraude, aunque implique a mi exmarido. Aquella tarde Bronwyn recibió una visita sorpresa. El timbre sonó a eso de las 8, cuando estaba terminando los preparativos para la actuación de mañana. En el umbral estaba Thelma Knightley, impecablemente vestida y peinada, con una leve sonrisa en los labios. Bronwyn, querida, espero no molestar. ¿Thelma? Bronwyn no ocultó su sorpresa. ¿Cómo sabías mi dirección? Oh, en nuestro pueblecito no hay secretos, dijo Thelma. Sobre todo cuando se trata de gente importante, como el nuevo director general de Caspian Oil. ¿Puedo pasar? Bronwyn dudó un momento y se apartó para dejar pasar a su suegra. Thelma miró el piso con curiosidad mal disimulada. Bonito, un poco minimalista, para mi gusto, pero bonito en general. ¿Por qué estás aquí, Thelma? Bronwyn no le vio sentido a la charla. Tan directa como siempre, sonrió Thelma, pero sus ojos permanecieron fríos. He venido a ofrecerte un trato, querida. Un trato beneficioso para ambas partes. ¿Qué clase de trato? Uno muy sencillo. Thelma se sentó en el sofá sin esperar invitación. No se hace un escándalo por algunos de los negocios de Berres. Los negocios de Berres y nosotros, por nuestra parte, dejamos de difundir información que podría dañar tu reputación. ¿Admites que estás detrás del artículo del Dallas Morning News? Bronwyn cruzó los brazos sobre el pecho. No admito nada, querida. Thelma se ajustó con elegancia el collar de perlas que llevaba al cuello. Solo digo que algunos malpensados podrían utilizar información sobre tu estado emocional, tu depresión y tus crisis nerviosas para cuestionar tu competencia como directiva. ¿Qué depresión? ¿Qué crisis nerviosas? Bronwyn estaba indignada. Eso es mentira. Tal vez se encogió de hombros Thelma. Pero ¿quién iba a creerte si el médico que te había visto durante los últimos 5 años confirmaba el diagnóstico? Berres aún tiene todos los historiales médicos, y el doctor Harris atesora a sus clientes de la alta sociedad. Bronwyn sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Me está chantajeando con informes médicos inventados? Es un delito, Thelma. ¿Chantaje? No, cariño. Thelma se llevó la mano al pecho. Solo te ofrezco un acuerdo beneficioso para ambas partes. Tú dejas a Berres y sus intereses comerciales intactos, y nosotros no usamos cierta información. Fuera de mi casa, dijo Bronwyn en voz baja pero con firmeza. No seas tan inflexible, frunció el ceño Thelma. Piensa en tu carrera, en tu reputación. Lo único que tienes que hacer es no mencionar algunas de las incoherencias de los informes. Un simple malentendido que puede corregirse fácilmente. ¡Fuera!, repitió Bronwyn, señalando la puerta. Thelma se levantó lentamente del sofá, con el rostro contorsionado por la ira. Te vas a arrepentir, estúpida. Crees que te has convertido en una persona importante, pero Berres puede destruirte con una llamada. Tiene contactos por toda la ciudad. Jueces, médicos, periodistas. Nadie va a creer a una histérica con problemas mentales. Si no te vas de mi casa inmediatamente, llamaré a la policía. Bronwyn sacó el teléfono. Y créeme, voy a grabar cada palabra que digas. Amenazas, chantaje, intento de falsificación de historiales médicos. Un ramillete perfecto para la fiscalía. Thelma se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. Está bien, me voy. Pero recuerde lo que le digo, se arrepentirá. Cuando Thelma se marchó, Bronwyn llamó inmediatamente a Yorick y Verity, advirtiéndoles de posibles provocaciones. Luego se puso en contacto con Esmond y le habló de la visita de su ex-suegra. Están desesperados, comentó Esmond. Es una buena señal. Significa que vamos por buen camino. Pero podrían ser peligrosos, objetó Bronwyn. Si Thelma dice la verdad,
¿Y Beres realmente tiene un médico listo para confirmar un diagnóstico inexistente? No te preocupes por eso, la tranquilizó Esmond. Tenemos pruebas reales del fraude. Todo lo que tienen son rumores e insinuaciones. Además, la empresa se beneficiaría de una purga completa de corruptos. La mañana anterior a la reunión del Consejo de Administración, Bronwyn encontró una carta anónima en el correo de la oficina con un archivo adjunto. El archivo resultó ser una fotografía de ella y Yorick durante una cena de negocios en el restaurante del Hotel Marriott. La foto estaba tomada de tal forma que daba la impresión de una cita romántica. Velas sobre la mesa, una botella de vino, sus rostros en la penumbra, inclinados el uno hacia el otro mientras hablaban. Bajo la foto se leía: ¿es realmente una cena de negocios o algo más? Me pregunto qué dirán los miembros del Consejo de Administración de que el director general tenga una aventura con una subordinada. Bronwyn sacudió la cabeza. Patético intento. Aquella cena había sido, en efecto, estrictamente de negocios. Ella y Yorick habían estado discutiendo los detalles de la auditoría y preparando la reunión de esta noche. Había velas en la mesa, como en todas las mesas del restaurante, y el vino lo había pedido Yorick para él, mientras ella bebía agua mineral. Le reenvió el correo electrónico a Yorick con un breve comentario. Parece que están pasando a los ataques personales. Prepárate para provocaciones en el consejo. Yorick respondió casi al instante. Ya he recibido una carta similar, con la insinuación de que mi ascenso se debe a nuestra supuesta relación personal. Intentos patéticos. A las 10 de la mañana comenzó la reunión del consejo de Caspian Oil. 12 personas se reunieron en una espaciosa sala de conferencias de la última planta del edificio de oficinas de la empresa. Bronwyn tomó asiento a la cabecera de la larga mesa de caoba. Verity y Yorick se sentaron a ambos lados de ella. Enseguida se dio cuenta de que el ambiente en la sala era tenso. Algunos miembros del consejo evitaban mirarla a los ojos, mientras que otros la observaban con indisimulada curiosidad. Obviamente, los rumores ya habían hecho su trabajo. «Buenos días, caballeros», comenzó Bronwyn, recorriendo la sala con la mirada. «Hoy tenemos una agenda muy apretada, pero antes de entrar en los temas principales, me gustaría aclarar algunos rumores que pueden haberles llegado». Hizo una pausa, atenta a las reacciones. Algunos miembros del consejo se revolvieron en sus sillas. Ayer apareció un artículo en el Dallas Morning News que hacía afirmaciones falsas sobre la situación financiera de nuestra empresa y mi competencia como ejecutiva. No voy a hacerles perder el tiempo refutando cada afirmación absurda. En su lugar, les sugiero que se refiera a los hechos. Bronwyn asintió a Yorick y éste repartió carpetas con documentos a todos los presentes. Ante ustedes están los resultados de la auditoría interna que hemos llevado a cabo en los últimos 15 días. Prestad especial atención a la sección sobre el yacimiento del oeste de Texas. Como verán, durante los últimos 8 meses, aproximadamente el 15% del petróleo producido no ha sido declarado oficialmente. En su lugar, se ha vendido a través de una serie de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Los miembros del Consejo de Administración hojeaban los documentos, con rostros cada vez más sombríos. ¿Quién era el responsable de este proyecto?, preguntó Howard Pierce, uno de los miembros más veteranos del Consejo. Formalmente, Nathan Snow y Douglas Sheffield, respondió Bronwyn, pero como demostró la investigación, también había personas externas implicadas en el plan. En concreto, la parte jurídica de las transacciones, que corrió a cargo del bufete Knightley and Partners. ¿Knightley?, intervino Pierce. «Ese no es tu... mi ex marido, sí», confirmó Bronwyn con calma. «Estamos en trámites de divorcio». Y adelantándome a su siguiente pregunta, no tenía ni idea de esas transacciones antes de la auditoría. Tras una larga y tensa discusión, el Consejo de Administración votó unánimemente a favor de despedir a Snow y Sheffield. Además, se tomó la decisión de hacer un informe formal a las fuerzas de seguridad sobre un posible fraude. Al salir de la sala de juntas, Bronwyn se sintió aliviada y orgullosa. No solo había defendido su reputación, sino que había demostrado que merecía su puesto. Y todo ello a pesar de los intentos de Beres y Thelma por sabotear su trabajo. «Has estado genial», dijo Verity en voz baja mientras bajaban juntas por el ascensor. «Lo explicaste todo con tanta calma y profesionalidad,
Incluso Ellis, que era conocido por jugar al golf con Barres, se vio obligado a reconocer la gravedad de la situación. Fue un trabajo de equipo, sonrió Bronwyn. Sin tus datos geológicos y el análisis financiero de Yorick, no habríamos podido reunir una base de pruebas tan convincente. Hablando de Yorick, Verity bajó la voz a pesar de que estaban solos en el ascensor. Esta mañana ha recibido una llamada amenazadora. Alguien le advirtió que agachara la cabeza. No le hizo mucho caso, pero creo que todos deberíamos tener más cuidado. Bronwyn frunció el ceño. Tienes razón, Bears no es de los que se rinden fácilmente. Y ahora que hemos hecho pública su oposición, podría volverse aún más peligroso. Tengo un amigo en seguridad, sugirió Verity. Podría organizar algo de protección extra para todos nosotros, al menos a corto plazo. Es una buena idea. Habla con él, por favor. En su despacho, Bronwyn encontró un ramo de rosas blancas con una nota. Esto no ha terminado. B llamó tranquilamente a seguridad y les ordenó que revisaran las cintas de seguridad para averiguar quién había entregado las flores. Luego llamó a su abogado y le habló de las posibles amenazas. Señorita Hardesty, dijo el abogado, dadas todas las circunstancias, le recomiendo que dicte una orden de alejamiento contra Barres y Thelma Knightley y guarde todas las pruebas de amenazas y acoso. Una orden de alejamiento. Eso suena a último recurso. Créeme, en estas situaciones es mejor estar a salvo, especialmente cuando se trata de alguien con influencia y conexiones como su exmarido. Bronwyn aceptó y dio instrucciones al abogado para que iniciara el proceso. Luego se puso en contacto con Yorick para discutir medidas de seguridad adicionales para todo el equipo. Debemos estar preparados para nuevos ataques, dijo Yorick. Informativos, legales, quizá incluso personales. Pero tenemos la ventaja de tener la verdad de nuestro lado. Y otra baza, añadió Bronwyn. Nos subestiman, sobre todo a mí. Barres siempre pensó que yo era débil y dependiente. No esperaba que fuera capaz de defenderme. Ese es su mayor error, sonrió Yorick, y nuestra principal oportunidad. Aquella noche, Bronwyn, Yorick, Verity y Esmond se reunieron en el restaurante para celebrar su primera victoria y trazar una estrategia para el futuro. Sabían que les esperaba una dura batalla, pero estaban preparados. Mientras alzaban una copa para celebrar su éxito, Bronwyn sintió que la confianza crecía en su interior. Ya no era la mujer intimidada que temía cada palabra de Barres. Era más fuerte, más sabia y no iba a rendirse. 3 meses pasaron volando como un día. Bronwyn se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho en la 12ª planta de la sede central de Caspian Oil y contempló Fort Worth. La ciudad que antes le había parecido una jaula era ahora un lugar de oportunidades y nuevos comienzos. Tras la revelación de la trama de corrupción de Nathan Snow y Burress, la empresa había sufrido una crisis a corto plazo. Las acciones cayeron un 15% y varios inversores adoptaron una actitud de espera. Pero Bronwyn y su equipo trabajaron sin descanso para recuperar la confianza del mercado y de los socios, y sus esfuerzos empezaban a dar fruto. Una llamada telefónica la devolvió a la realidad. Doctora Hardesty, la voz de Verity llegó a través del auricular. Han aceptado. México Petróleo acepta nuestra oferta para desarrollar el yacimiento prospectivo. Bronwyn sintió una cálida oleada de satisfacción en su interior. Durante las 2 últimas semanas, ella, Yorick y Verity habían estado trabajando en este contrato, analizando datos, elaborando un plan de negocio, pasando noches en vela haciendo cálculos. Buen trabajo, Verity. ¿Cuándo estarán listos para firmar los papeles? Sus representantes llegarán el jueves. Quieren conocerte en persona para discutir los detalles de una cooperación a largo plazo. Excelente, asintió Bronwyn. Por favor, dile a Ellsworth que prepare los documentos y organice una cena en el River Crust. Después de hablar con Verity, Bronwyn revisó su correo. Entre las docenas de cartas comerciales había una personal, de su abogado de divorcios. Estimada señorita Hardesty, me apresuro a informarle de que la sentencia final en su caso de divorcio se dictará el próximo martes. Teniendo todo en cuenta, es probable que el tribunal acceda a nuestra petición de una orden de alejamiento para impedir que Burress Knightley se acerque a menos de 100 metros de usted y de su propiedad. También me gustaría recordarle que habrá una reunión con los abogados del señor Knightley mañana a las 10 de la mañana para discutir la división de la propiedad. Bronwyn suspiró. A pesar de todas las amenazas e intentos de manipulación,
Beres se había visto obligado a aceptar el divorcio. Al parecer, incluso él se había dado cuenta de que había perdido aquella batalla. Tras destaparse la trama de los yacimientos petrolíferos del oeste de Texas, los fiscales iniciaron una investigación contra Douglas Sheffield, y este no tardó en llegar a un acuerdo con la investigación, aportando pruebas contra Nathan Snow y Beres. Ahora el ex marido de Bronwyn no solo se enfrentaba al divorcio, sino también a un posible proceso penal. En tal situación, Beres decidió cambiar de táctica. En lugar de las amenazas y el chantaje, pasó a las peticiones y los intentos de causar lástima. Varias veces intentó quedar con Bronwyn, le envió flores, regalos caros, incluso organizó que sus conocidos mutuos los reunieran accidentalmente en diversos actos. Pero Bronwyn se mantuvo inflexible. No odiaba a Beres, pero no veía la posibilidad de que continuara la relación, ni personal ni profesional. Thelma también había cambiado de actitud. Ahora contaba a todos sus conocidos cómo siempre había creído en el talento de la querida Bronwyn y cómo la había apoyado en los momentos difíciles. Podría haber tenido gracia si no hubiera sido tan triste. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante». Yorick entró en el despacho con una carpeta de documentos. «Bronwyn, he comprobado los últimos cálculos del proyecto mexicano. Todo cuadra. El margen de beneficios previsto es del 22% en el primer año y del 35% en el tercer año de desarrollo». «Es estupendo, Yorick», sonrió Bronwyn. «Acabo de hablar con Verity. Mexico Petroleum ha aceptado nuestras condiciones». «Es una noticia estupenda». A Yorick se le iluminaron los ojos de alegría. «Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, mucha gente de la empresa pensó que estábamos haciendo lo imposible. Un jugador demasiado grande, un campo demasiado complejo. Y aquí estamos», terminó Bronwyn por él. «Esta es nuestra victoria juntos, Yorick. Verity y tú habéis hecho un trabajo fenomenal». Discutieron los detalles de la próxima reunión con los socios mexicanos durante un rato más. Y luego Yorick les recordó: «No olvidéis que hoy tenemos una reunión con la agente inmobiliaria a las 7. Quiere enseñarte esa casa en Westover Hills de la que hablaba». «Claro que me acuerdo. Gracias». Cuando Yorick se marchó, Bronwyn volvió al trabajo, pero no dejaba de pensar en la visita a la casa. Después de 3 meses viviendo en un piso provisional, por fin se había decidido a comprar su propia casa. No solo un piso, sino una casa de verdad, con jardín, terraza y un estudio con vistas a las colinas. Era una decisión valiente, pero Bronwyn se sentía preparada. Su situación económica era estable, su carrera profesional progresaba adecuadamente y quería un espacio que pudiera llamar suyo de verdad. A las 7 de la tarde, Bronwyn se reunió con Laura Channing, agente inmobiliaria, en la puerta de una elegante casa de estilo colonial, de 2 plantas situada en la ladera de una colina. «Doctora Hardesty, me alegro de verla», le dijo Laura con una sonrisa de bienvenida. «Estoy segura de que esta casa no le decepcionará. Acaba de salir al mercado y ya hay varios compradores interesados, pero los propietarios me han dado la oportunidad de enseñársela a usted primero». «¿Por qué la venden?», preguntó Bronwyn, mirando el cuidado jardín delantero con hortensias en flor. «Se trasladan a Seattle por motivos de trabajo. Lamentan sinceramente tener que vender. La casa era un sueño hecho realidad para ellos, pero quieren que la compre a alguien a quien le guste tanto como a ellos». Por dentro, la casa era aún más impresionante. Amplio salón con chimenea y ventanas panorámicas con vistas al patio trasero, con terraza y pequeña piscina. Cocina equipada con electrodomésticos de última generación. 4 dormitorios, 3 cuartos de baño y, lo que le gustó especialmente a Bronwyn, un estudio con estanterías empotradas y vistas a las colinas. «El dormitorio principal tiene acceso a un balcón», señaló Laura. «Y aquí, en la planta baja, hay una sala de recreo que puede utilizarse como cine en casa o gimnasio. El sistema de domótica permite controlar la iluminación, la temperatura y la seguridad desde el teléfono». Bronwyn recorrió las habitaciones, imaginando cómo podría organizar su vida aquí. Grandes ventanales que llenaban el espacio de luz. Un barrio tranquilo donde podría trabajar desde casa con toda tranquilidad. Un jardín donde podría cultivar no solo hierbas picantes, sino auténticas verduras. «¿Cuánto piden los propietarios?», preguntó cuando volvieron al salón. Laura mencionó una suma considerable,
pero dentro de las posibilidades de Bronwyn. «Quiero hacer una oferta», dijo Bronwyn con firmeza. «El precio completo, pero con la condición de que cerremos el trato rápidamente». «Es una solución estupenda», sonrió Laura. «Esta noche me pondré en contacto con los vendedores». De camino a casa, Bronwyn sintió una extraña excitación. Comprar su propia casa parecía un paso final. Era como si pusiera fin a una historia y comenzara un nuevo capítulo. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para reunirse con los abogados de Barris, Bronwyn recibió un mensaje de Laura. «Los vendedores aceptan tu oferta. Enhorabuena». Esta noticia le levantó el ánimo y le dio confianza para la difícil conversación. Eligió un estricto traje de color azul oscuro, maquillaje mínimo, y se recogió el pelo en un elegante moño. La imagen profesional debía subrayar la seriedad de sus intenciones. El despacho del bufete que representaba a Barris estaba situado en uno de los centros de negocios más prestigiosos de Fort Worth. Bronwyn entró en el espacioso vestíbulo a las 10 en punto de la mañana. Fue recibida por una joven asistente y acompañada a una sala de conferencias donde ya la esperaban Malcolm Wright, abogado de Bears, y su propia abogada, Helena Morrow. «Buenos días, señorita Hardesty». Wright salió a su encuentro. «El señor Knightley me ha pedido que le transmita sus disculpas por su ausencia. Tenía que volar a Dallas por negocios». «Bastante aceptable», asintió Bronwyn, estrechando la mano del abogado. «Podemos discutir los detalles sin su presencia». «Antes de empezar», dijo Wright, «me gustaría darle un mensaje personal del señor Knightley». Sacó un sobre cerrado de una carpeta y se lo tendió a Bronwyn. «Puedes leerlo ahora o más tarde, como prefieras». Bronwyn cogió el sobre y lo metió en su bolso sin abrirlo. «Lo leeré más tarde. Ahora concentrémonos en los aspectos prácticos». La reunión transcurrió sorprendentemente bien. Contrariamente a lo que Bronwyn temía, los representantes de Barris no hicieron demandas poco razonables, ni intentaron impugnar la división de la propiedad que ella proponía. Según el acuerdo, la casa en la que vivían seguiría siendo de Barris, y Bronwyn sería compensada por su parte. El coche pasaría a ser de su plena propiedad. Las cuentas bancarias conjuntas ya se habían dividido anteriormente. Al señor Knightley también le gustaría entregarle las pertenencias personales que quedaron en la casa, dijo Wright al final de la reunión. Si le da una dirección, organizará la entrega. «Dígale al señor Knightley que le agradezco su colaboración», respondió Bronwyn. «En cuanto a los artículos, preferiría que se entregaran en la oficina de Caspian Oil». Tras firmar todos los documentos necesarios, Bronwyn abandonó el edificio con una sensación de tranquilidad. Un paso más completado. Un paso más hacia la independencia total. En el coche, abrió por fin el sobre de Barris. En su interior había una breve nota escrita con la pulcra caligrafía que le era familiar. «Bronwyn, me doy cuenta de que te he causado mucho dolor y no hay palabras que puedan deshacerlo. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que soy consciente de mi culpa y que siento de verdad mis actos. Espero que encuentres la felicidad que mereces». Barris Bronwyn releyó la nota varias veces. No había intentos de manipulación, ni amenazas o peticiones veladas. Solo un reconocimiento de culpa y un deseo sincero. Era tan diferente del Barris que ella conocía que por un momento llegó a dudar de la autenticidad del mensaje. Pero la letra era definitivamente la suya. Quizás la posibilidad de ser procesado le había hecho replantearse su vida y sus actos. ¿O era otra táctica para ganarse su simpatía? En cualquier caso, ya no importaba. Sus caminos se habían separado por completo. Bronwyn volvió a meter la nota en el sobre y lo guardó en la guantera. El pasado había quedado atrás. El futuro estaba por delante, con un nuevo trabajo, un nuevo hogar y nuevas oportunidades. Los días siguientes se dedicaron a preparar la reunión con Mexico Petroleum. Bronwyn, Yorick y Verity trabajaron en la presentación, ultimaron los detalles del contrato y discutieron la estrategia de negociación. El jueves por la mañana, Bronwyn se reunió en el aeropuerto de Fort Worth con una delegación de México, encabezada por su directora general, Raquel Ortiz. Tras intercambiar saludos, se desplazaron a las oficinas de Caspian Oil para discutir el proyecto en detalle. «Sacro Turney, Dr. Hardesty», dijo Ortiz durante la presentación, «estoy impresionada con su enfoque del desarrollo del yacimiento. Me gusta especialmente su estrategia de minimizar el impacto ambiental. En nuestro país este problema es muy grave.
La responsabilidad medioambiental es una de nuestras principales prioridades, respondió Bronwyn. Creemos que el desarrollo sostenible y la protección de la naturaleza no solo son éticamente necesarios, sino también económicamente beneficiosos a largo plazo. Tras varias horas de discutir detalles técnicos, aspectos financieros y el calendario del proyecto, Ortiz anunció: México Petroleum está lista para firmar el contrato. Su propuesta satisface plenamente nuestras expectativas y creemos en el éxito del proyecto conjunto. La ceremonia de firma del contrato tuvo lugar en un ambiente solemne, en presencia de la prensa local y de varios miembros del Consejo de Administración de Caspian Oil. El acuerdo, valorado en $120 millones, es el mayor contrato de la historia de la empresa. Es un día histórico para Caspian Oil, declaró el presidente, levantando una copa de champán en el buffet que siguió a la firma. Y gran parte de este éxito se lo debemos a nuestra directora general, la doctora Bronwyn Hardesty, que ha llevado a la empresa al siguiente nivel en menos de 6 meses. Bronwyn sonrió modestamente al aceptar las felicitaciones. Un sentimiento de orgullo y satisfacción se desbordaba en su interior. No se trataba solo de su victoria personal, sino de la prueba de que sus conocimientos científicos y su capacidad de gestión podían marcar la diferencia. Por la noche, tras cenar con los socios mexicanos, Bronwyn regresó a su apartamento. Se sentía agradablemente cansada, ese tipo especial de cansancio que llega después de un éxito largamente esperado. Dejó caer los zapatos y se acomodó en el sofá con una copa de vino, saboreando un raro momento de paz. Su mirada se posa en la pila de revistas de la mesita. Encima estaba el último número del Fort Worth Business Journal, con su foto en la portada y el titular: La mujer que cambió el negocio petrolero de Texas. La historia de éxito de Bronwyn Hardesty. Sonrió al recordar la entrevista que le habían hecho para el artículo hacía unas semanas. El periodista se había interesado especialmente por su experiencia como mujer en un sector tradicionalmente dominado por los hombres. ¿Qué les diría a otras mujeres que se enfrentan a obstáculos en sus carreras?, le preguntó. Nunca dejéis que nadie os convenza de que merecéis menos que la plena realización de vuestro potencial, respondió entonces Bronwyn. Ya sea un familiar, un compañero o un colega, tus sueños y ambiciones importan. Y sí, a veces hace falta valor y un paso valiente hacia lo desconocido para hacerlos realidad. Pero créeme, merece la pena. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Laura Channing. Doctor Hardesty, tengo buenas noticias. Todo el papeleo para comprar la casa está listo. Podemos programar la firma para mañana, si le viene bien. Eso es maravilloso, Laura. Mañana a las 16:00 estaría bien. Perfecto. Haré los arreglos. Después de la conversación, Bronwyn se quedó un rato sentada mirando por la ventana las luces nocturnas de la ciudad. Mañana tendría su propia casa. Una casa comprada con el dinero que había ganado con su ingenio y su trabajo. Era un momento simbólico. La culminación de su viaje hacia la independencia. De ser una mujer que temía oponerse a su marido, a ser una directiva de éxito que tomaba sus propias decisiones, que afectaban al destino de una gran empresa. Al día siguiente, tras firmar los documentos para la compra de la casa, Bronwyn se dirigió a las obras de construcción de las nuevas instalaciones de Caspian Oil, un centro de investigación y desarrollo que se convertiría en el proyecto insignia de la empresa. Verity y Yorick ya la esperaban allí, discutiendo algo con el ingeniero jefe. «¡Bronwyn!», exclamó Verity alegremente al verla. «¿Cómo ha ido la firma? ¿Eres ya la propietaria oficial de la casa?» «Sí, todos los papeles están en regla», sonrió Bronwyn. «Puedo mudarme dentro de 15 días». «Habría que celebrarlo», sugirió Yorick. «Quizá una fiesta de inauguración, una pequeña cena para amigos íntimos». «Es una idea estupenda», aceptó Bronwyn. «Pero primero tengo que organizar la casa. Aún no he elegido los muebles del salón». «Yo puedo ayudar con eso», dijo Verity. «Conozco a una diseñadora de interiores que hace proyectos increíbles. Y lo más importante, tiene en cuenta la individualidad del cliente. No se limita a seguir las tendencias de la moda». Hablaron un rato más de los planes para la nueva casa de Bronwyn y luego pasaron a temas de trabajo. El calendario de construcción del centro de investigación, los preparativos para el inicio de las obras en el campo mexicano, las previsiones financieras para el siguiente trimestre. Por la noche, Bronwyn fue a la casa que ahora era suya. Paseó lentamente por las habitaciones vacías
imaginando cómo serían una vez renovadas y amuebladas. Cada habitación fue tomando forma en su imaginación. Un salón amplio y luminoso con cómodos sofás, un dormitorio de colores tranquilos, un estudio con un gran escritorio junto a la ventana y estanterías para libros. Bronwyn salió a la terraza y admiró la puesta de sol. El sol se hundía lentamente tras las colinas, coloreando el cielo en tonos dorados y morados. El aire olía a los jazmines que crecían junto a la valla. Inspiró profundamente, saboreando el momento. Por primera vez en años se sentía verdaderamente libre y feliz, no porque hubiera alguien a su alrededor que la hiciera feliz, sino porque ella misma había creado una vida de la que podía sentirse orgullosa. Por supuesto, el camino no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de incertidumbre. Hubo intentos de Beres y Thelma de recuperar el control, de manipular, de intimidar. El estrés de la nueva responsabilidad y la presión de tener que demostrar su competencia cada día. Pero lo superó todo. Paso a paso, decisión a decisión. Construyó una nueva vida. Una vida basada en sus propios logros, no en la dependencia de otra persona. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. Era Esmond Price. Bronwyn, acabo de enterarme de la noticia del contrato mexicano. Te felicito. Es un logro increíble. Gracias, Esmond, sonrió. Fue un trabajo de equipo. Verity y Yorick hicieron un gran trabajo en el proyecto. No le quites mérito, objetó Esmond. Sin tu guía y tu visión no habría sido posible. ¿Sabes cuando te recomendé para director general? Algunos miembros del consejo dudaron. Dijeron que carecías de experiencia en gobierno corporativo, pero siempre supe que podías hacerlo. Tienes algo que no se consigue con la experiencia: pensamiento estratégico y la capacidad de ver potencial donde otros solo ven problemas. Tu fe en mí significó mucho, dijo Bronwyn con sinceridad. Sobre todo en los momentos en que dudaba de mí misma. Por cierto, he oído que te has comprado una casa en Westover Hills. Sí, hoy he firmado los papeles. ¿Te gustaría venir a la fiesta de inauguración? Estoy planeando una pequeña cena para dentro de un par de semanas, cuando acabe con las reformas importantes. Me encantaría, respondió Esmond. Espero con impaciencia la invitación. Tras la conversación, Bronwyn permaneció un rato en la terraza, observando cómo se iluminaban las primeras estrellas. Mañana sería un nuevo día de trabajo, nuevos retos y decisiones, pero hoy se permitió simplemente disfrutar del momento y sentirse orgullosa del camino recorrido. 2 semanas después, Bronwyn se mudó oficialmente a su nueva casa. Con la ayuda de un diseñador recomendado por Verity, decoró un interior que refleja su personalidad, elegante pero acogedor, con énfasis en la funcionalidad y la comodidad. El sábado invitó a sus amigos a una modesta fiesta de inauguración. Verity y Yorick llegaron los primeros, con un enorme ramo de flores y una caja de vino caro. Es precioso, Bronwyn. Verity admiró la casa. Es tan luminosa y espaciosa, y la vista desde la terraza es impresionante. Gracias, sonrió Bronwyn. Todavía no puedo creer que sea toda mía. A la hora de la cena ya se habían reunido los demás invitados. Esmond y su esposa, Ellsworth Rodríguez, varios colegas de Caspian Oil con los que Bronwyn había trabado amistad, y su abogada, Elena Morrow. La cena transcurrió en un ambiente cálido y relajado. Hablaron de trabajo y arte, de viajes y libros, de planes para el futuro. Nadie mencionó a Verres ni el difícil periodo de la vida de Bronwyn. Era una norma tácita mirar hacia adelante y no hacia atrás. Cuando los invitados se hubieron dispersado, Bronwyn salió a la terraza con una copa de vino. La noche era cálida y clara. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 6 meses. De mujer infeliz e intimidada, dependiente del humor de su marido, a líder segura de sí misma, que toma decisiones que afectan al destino de muchas personas. No ha sido un camino fácil, lleno de dudas, temores y dificultades. Pero ella lo ha recorrido con una dignidad y una fuerza de las que ni siquiera